Bueno, sintetizando la primera parte, la observación es un acto de voluntad consciente que realizamos a la hora de tener que ver un cierto fenómeno, ¿sí? En este caso, contextualizando en un campo, como lo definen los autores, podemos definir a ese campo como el jardín de infantes, ¿sí? O la escuela, en este caso una escuela secundaria, que son nuestros campos donde nosotros podemos hacer una entrevista, una observación y observar de manera más cercana una cierta realidad educativa. Dentro de este campo van a referirse los autores a algo que ya lo definí anteriormente, que tiene que ver con los escenarios, ¿sí? Cuando queremos ver una realidad más puntualmente dentro de ese campo que es generalizado, ¿sí? Donde podemos percibir y observar el contexto en su amplitud y en su complejidad, nos referimos a un campo y a un escenario cuando dentro de ese campo podemos visualizar y observar una realidad más pequeña y determinada, como puede ser una sala, ¿sí? Una sala, la salita naranja, la sala roja, un aula, ¿sí? Una materia específica, historia, geografía, filosofía, ¿sí? Ahí nos estamos refiriendo más específicamente a hacer la diferenciación entre campo y escenario. Los autores van a referir también a los tipos de observación, y esto tiene que ver con el grado de implicación, ¿sí? Van a referirse a dos tipos: al tipo de observación no participante, donde el observador observa desde afuera pero no se involucra, ¿sí? En las ciencias naturales sucede que el observador estudia un fenómeno pero no se involucra. ¿Y qué quiere decir eso? Que no hay una intervención y el fenómeno observado no se modifica. En las ciencias sociales, que vendría a ser nuestro caso, donde tenemos fenómenos que hasta inclusive son cambiantes, ¿sí? Porque la realidad es cambiante, los sujetos cambiamos a lo largo del tiempo, se da de que el observador decide, ¿sí?, no involucrarse. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de una observación no participante. La observación participante, como la no participante, son metodologías, ¿sí? Y los autores van a referir a la observación participante como esa metodología de investigación en donde el objetivo de la observación es obtener información directamente del contexto, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Qué me permite la observación? Conocer, ¿sí? Conocer una realidad. De ahí los autores van a definir diferentes momentos, ¿sí? Ya estamos en el contexto, nos ubicamos en un escenario, en un campo. Luego ellos van a definir a lo largo del texto que van a tener habilitados en el aula y en el grupo, van a definir distintos momentos dentro de la observación. Tenemos la entrada al campo, al escenario, que vendría a ser un jardín de infantes, un colegio secundario, ¿sí? Tenemos el ingreso o acceso al escenario, ¿sí?, o campo, donde vamos a tener que hacer ciertas negociaciones para poder ingresar, ¿sí? Ustedes en este caso, este año, lo que van a hacer es poder leer, ¿sí?, las experiencias y analizar esas experiencias para poder hacer su informe final, ¿sí? Hay un cierto tiempo de estancia, ¿sí?, en ese escenario, donde nosotros hacemos esa recolección de datos que después lo vamos a transformar en una información mediante un proyecto, ¿sí? Y después ese proyecto que es ejecutado, ¿sí?, se lleva a cabo después que elaboramos un proyecto, pero a la vez también seguido de ese proyecto hacemos un informe final,
¿sí? Que esos son los pasos y procesos dentro de este trabajo práctico que ustedes lo van a unificar y vincular muy bien con el marco teórico, los enfoques pedagógicos que van a ir trabajando, ¿sí? El concepto de las teorías de la educación. Tenemos entonces un cierto tiempo, una cierta estancia en ese escenario, en ese jardín, en esa escuela, y después los autores van a referirse a un último momento que es la retirada del escenario luego de la ejecución, en este caso, del proyecto de aprendizaje de servicio, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de trabajar estas cuestiones a lo largo de esta cursada virtual. Bueno, el objeto de la observación del campo se dirige a un contexto específico, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer dentro de ese campo, más específicamente dentro de la observación? Vamos a hacer una descripción del ambiente, ¿sí? Del entorno, de las personas, ¿sí? Si se agrupan, si interactúan, cuáles son las características de esos sujetos, ¿sí? Hay identificación de las conductas y actividades de los actores. Vamos a analizar también, mediante la observación, el lenguaje de los actores. Y hay ciertos procedimientos. Para esto es importante tener un registro de observación. Ellos van a dar ciertas herramientas que nos van a facilitar también poder obtener estos datos, ¿sí? Hacer un registro de observación, las notas de campo y después la interpretación de los datos, obviamente, para ser transformadas en información. Estas son las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de observar, ¿sí? Recordemos que la observación es un acto voluntario y consciente, ¿sí? De observar, de ver un fenómeno. Voy a finalizar con algunas cuestiones y algunas sugerencias que Juni y Urbano nos proponen en la bibliografía y que me parecen que son importantes a la hora de tener que observar. Primero, prestar atención, observar, escuchar, ¿sí? Concentrarse. Después, cambiar la lente del objetivo, ¿sí? Pasar de una visión amplia a un ángulo más pequeño, ¿sí? Esta visión amplia que referíamos hoy, que tiene que ver con el campo, ¿sí? Donde podemos ver una visión generalizada del contexto, a un ángulo pequeño que vendría a ser un escenario, ¿sí? Dentro de esa observación. Buscar, cuando estamos observando a sujetos, ¿sí? Que interactúan, frases o palabras claves de cada conversación, ¿sí? En este caso, la observación de clases, ¿sí? Cuando estamos observando una clase determinada. Reproducir mentalmente las observaciones y escenas y abandonar el escenario en cuanto se haya observado todo lo que se pueda después recordar y recolectar, y que a mí me sirva para después poder hacer y elaborar un proyecto de intervención, ¿sí? de acuerdo a las temáticas que luego de ser analizadas y procesadas, ¿sí? Esos datos después son procesados, saco algunas conclusiones que me van a habilitar poder elaborar un proyecto. Bueno, con esto finalizamos esta segunda clase de observación. Seguramente nos vamos a estar encontrando virtualmente por acá. Espero que les haya sido de ayuda. Cualquier consulta, estamos en contacto por el aula virtual o por el grupo de teoría de la educación. Muchas gracias y quédate en casa.